Ayer, en el primer sermón sobre la Santísima Trinidad, mi propósito era, a través de los dos sermones, el meditar sobre 3 versículos de la Biblia sobre las 3 personas. Y nos dio tiempo a uno de ellos, de Isaías, a leer el segundo sermón que tenía preparado, y hay un tercero del Nuevo Testamento, de San Pablo, de los Corintios. Pero no había caído en la cuenta, por pura casualidad, de que el segundo sermón, el segundo versículo, en realidad, que habla de la Trinidad, está en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Con lo cual, si yo lo hubiera previsto, no hubiera sido más simbólico la elección de los versículos. Uno del Antiguo Testamento, uno del Nuevo, y en medio uno que está en los dos. Es el famoso versículo que me dio tiempo simplemente a leerlo, Isaías 61, capítulo 61, versículo 1. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Esto lo dice la segunda persona de la Trinidad encarnada en la sinagoga de Cafarnaún. Tomó el rollo y leyó justamente este versículo y dijo: hoy se ha cumplido este texto, esta escritura. Veamos cuál es el versículo que justamente el Señor escogió para hablar de sí mismo. De toda la escritura hay una línea que la escoge para hablar de sí, para iniciar su ministerio público, como la puerta, el que tantas veces seguro predicó leyendo la Escritura y después explicándola, sin ninguna duda. Este versículo es la puerta de entrada. Lo primero de todo, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Aquí está la Trinidad. Mí, el que habla es Jesús. El que habla es Jesús, aunque es curioso, este versículo también era verdad antes de la encarnación, en un cierto sentido. Su cumplimiento es ya después de la encarnación, pero ahora lo explicaré. Aunque lo precioso hubiera sido escuchar el sermón de Jesús sobre este versículo. Eso sí que hubiera sido lo mejor. Desgraciadamente lo leyó, les dijo que se cumplía y no nos consta más. Pero bueno, haremos lo que podemos. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Habla Jesús, una persona. El Espíritu del Señor Dios, el Espíritu Santo, en otros lugares se habla del Espíritu Santo, y el Señor Dios, muchas otras veces se refiere Jesús al Señor Dios. Las 3 personas. Respecto a la primera, lo define como Señor, porque en ese momento él estaba anonadado como siervo. Pero después, San Pablo, otras partes del Nuevo Testamento dejarán claro que Jesús en el cielo también es Señor. Aquí vino como Hijo del Hombre, como un hijo más del hombre, como el que sirve. Pero después ya a la derecha del Padre es el Señor. Pero de momento aquí estaba como mero humano. Entonces, él, como hombre, da ejemplo de reconocerle a él como Señor. Él mismo que es Señor, le reconoce a él como Señor. Él mismo que es Dios, le reconoce como Dios. Y por eso no hay ningún problema en que a la primera persona se refiera como Dios y como Señor. El
espíritu. La palabra exacta, neuma, que también significaba espíritu en esta época, pero originariamente, en el sentido más propio, significa hálito, aliento. El aliento, el hálito de Dios está sobre mí, como si soplara sobre Jesús. Es algo dinámico, no es algo estático. Dios se ha presentado de muchas maneras, pero al decir spiritus o neuma, es algo dinámico, es algo que fluye. Porque realmente el ser del Espíritu Santo continuamente surge de Dios como la fuente. Continuamente. Es, digámoslo así, como un río. Porque todo el ser del Espíritu Santo proviene del Padre. Todo el ser es la Santísima Trinidad como un eterno dinamismo, como un río de ser eterno. Visto desde las criaturas es inmóvil, es cierto, pero todo el ser del Espíritu proviene del Padre. Todo lo que es hálito proviene de la boca del Padre, todo el hálito de santo de la tercera persona. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí. Esta expresión, la estaba leyendo hoy en más pasajes del Antiguo Testamento, aparece bastantes veces, no es única. Hasta Balaam, que no era judío y que después hizo cosas pues no del todo correctas, el profeta Balaam del libro de Números, pues hasta de él se dice que cuando venía el Espíritu del Señor sobre él, al que bendecía, Dios le bendecía, y al que maldecía, Dios le maldecía. También viene el Espíritu del Señor sobre David jovencito, y otros muchos personajes. En esto no habría diferencia, se habla del Espíritu de Dios. La diferencia es que este versículo que él cita a Jesús en la sinagoga está tomado del pasaje referido al Mesías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque el Señor me ha ungido. Pero ¿hubo algún momento en que algún ser humano tomara el óleo santo, bendecido por los levitas, y le ungiera él? Nunca. ¿Hubo algún momento en que Dios Padre tomara aceite y le ungiera? Nunca. El tomar el aceite era símbolo de que venía ese hálito de Dios sobre la persona y se quedaba alrededor de su cabeza, inspirándolo, bendiciéndolo, acompañándolo, iluminándolo. El aceite que derramará el profeta Samuel sobre David era para que viniera la Ruá, el Espíritu. Cuando Dios Padre va a ungir al Hijo, no va a usar aceite, directamente le unge con el mismo Espíritu, directamente, no va a usar ningún medio, no va a usar ningún humano, no va a ser ungido ni siquiera por un profeta, menos por la casta sacerdotal de Jerusalén. Es Dios Padre directamente el que le unge. Y le unge no con óleo, sino con la misma tercera persona. El Espíritu Santo toma el ser de su hálito santo y le unge con él, directamente. Dios tomando a Dios para ungir a Dios. Él dice que ya se ha hecho en este momento, ya ha ocurrido, porque dice, esto ha sido cumplido, esta escritura ha sido cumplida. Claro, si un poco de la acción del Espíritu Santo transformó a David, transformó a Natán, a Samuel, a Ezequiel, a Jeremías, esto es mucho más.
todo el Espíritu Santo. Porque además, todo lo que tenía el Espíritu Santo procedía del Padre y del Hijo. Todo el ser del Padre se transmitió al Hijo. Y el Padre y el Hijo transmitieron todo el ser al Espíritu. Con lo cual, el ser del Espíritu era el ser infinito. Y con ese ser infinito es con lo que amorosamente, sagradamente, el Padre unge al Hijo. El Padre acaricia al Hijo con ello. Le otorga, el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo que se hace persona. Ese amor es el que derrama el Padre en el Hijo, sobre el Hijo. Con lo cual, este texto, aunque se cumple de forma perfecta en toda su materialidad, digámoslo así, cuando se encarna, en cierto modo también se cumplía en el seno de la Santísima Trinidad. Una vez que existe, y existe desde siempre, es un modo de hablar, cuando existe, y es desde siempre, la tercera persona, todo el amor de la tercera persona se derrama en el Hijo, abraza al Hijo, se mete en el ser del Hijo, en su amor, en su sacralidad. Esta imagen es muy humana, alguien que unge con aceite y con la mano, pero quitemos todos los elementos humanos porque Dios es espíritu y es esta relación entre las tres personas. El Señor me ha ungido. La unción no es simplemente dar la mano, es que algo se derrama sobre toda la superficie, sea ungiendo las manos o la cabeza. Pues cuando a un obispo le ungen, el celebrante toma el Santo Crisma y le unge toda la cabeza, para que simbolizar ese Espíritu Santo que debería estar sobre la cabeza. En el caso de la segunda persona, el Espíritu Santo se derrama sobre toda la segunda persona, sobre todo el ser de la segunda persona. Pero no es simplemente que lo ve, está tan unido como pueda estar el aceite de una unción a la piel. Así está el Espíritu Santo. Solamente que como no tiene cuerpo, se derrama, impregna todo el ser de la segunda persona. Realmente es un versículo que nos muestra la vida interna sagrada, porque la unción era siempre una acción que sacralizaba. Y aquí podemos ver que la vida entre las tres personas no solamente conocimiento, no solamente amor, sino que el amor y el conocimiento no es que sea bueno, no es que sea muy grande, es sagrado. Antes decíamos el respeto que Jesús como hombre tenía a Dios Padre, le adoraba, aun siendo Dios. Pues el respeto que tiene la primera persona por la segunda es sagrado, y el respeto que tiene la segunda por la primera, lo mismo. Ya no es simplemente amor, es que es adoración, como si fuera la más pequeña y humilde criatura, solo que es Dios. Por eso, realmente, el Hijo, traspasado del ser del Espíritu Santo, de ese amor, se vuelca en el Padre con el Espíritu Santo. Con el amor del Espíritu Santo es como si devolviera todo ese amor. Realmente no hay tiempos, esto es simultáneo y eterno, aunque lo tengo que decir en un sermón por pasos,
como si primero sucede una cosa y después viene la otra, es eterno, es simultáneo. No hubo un antes y un después. Pero, humanamente tengo que decir que el ser del Hijo, repleto, ungido, traspasado de ese óleo que era el Espíritu Santo, es cuando puede amar con un amor de adoración perfecto, absoluto, humilde al Padre. Y lo mismo el Padre respecto a los otros. Porque las tres personas son iguales en dignidad. ¿Por qué? Porque el Padre lo da todo, todo. No se guarda nada. No se guarda nada. Entonces el Hijo lo tiene todo. No tiene nada de más poder el Padre, ni de más conocimiento. Y el Hijo y el Padre le dan todo al Espíritu Santo. Pero eso sí, entre esas tres personas, no es que simplemente estén una al lado de la otra, se genera una relación de vida, de amor, de conocimiento, de respeto, de adoración. De adoración. El amor, la palabra amor se queda pequeña para lo que es la relación intratrinitaria. Por eso el Hijo llama a Dios al Padre. Tanta insistencia en llamarle Dios, pocas veces le llama Padre, para enseñarnos, Él primero de todo, que aun siendo Dios, le adora, con el mismo carácter absoluto que la última criatura. Así que, fijaos, una sola línea que es tan esclarecedora. Y esto, en el fondo, esto es lo más profundo del Evangelio. Después va a haber parábolas, después va a haber enseñanzas particulares sobre un sacramento, sobre otro. Pero el cristianismo está para esto, para insertarnos en esta vida, en esta corriente. Todo lo demás son medios. Lo único que es fin absoluto es la Trinidad. Todo lo demás son medios. Hasta el mismo Evangelio es medio para insertarnos en este versículo de Isaías. O dicho de otro modo, Isaías, sin saberlo, citó un versículo del Evangelio. O dicho de otro modo, el Hijo habló en Isaías y en Lucas. Así que este segundo versículo, pues creo que es ya motivo suficiente para meditar todo este día. Había un tercer versículo de San Pablo, pero ya veremos si mañana o si no en la próxima fiesta de la Santísima Trinidad. Que hoy vivamos este amor de las tres personas sobre el altar, todos los que estamos entre estas cuatro paredes.